A lo largo de la historia, las mujeres han desafiado estereotipos y barreras sociales para convertirse en poderosas figuras en el campo de batalla. A pesar de que muchas veces sus logros han sido minimizados o incluso olvidados, su legado ha perdurado, y hoy recordamos a algunas de las guerreras más notables que marcaron la historia. Comencemos con las Amazonas, legendarias guerreras de la mitología griega. Se dice que vivían en una sociedad exclusivamente femenina y eran expertas en el manejo de armas, sobre todo en el arco y la espada. Según la leyenda, las amazonas eran tan hábiles que se mutilaban un seno para mejorar su puntería con el arco. Aunque los historiadores modernos aún debaten si estas mujeres realmente existieron o si solo son un mito, es posible que los relatos sobre las amazonas se basen en tribus de mujeres guerreras que habitaron las estepas de Asia Central, como los escitas. En cualquier caso, las amazonas han inspirado a generaciones como símbolo de la mujer guerrera, indomable y fuerte. Pero no todos son mitos. Pasemos a la historia real con Tomoe Gozen, una samurái japonesa del siglo XII. En una época donde el código samurái estaba reservado para los hombres, Tomoe destacó por su valentía y destreza en el combate. Se dice que era una arquera extraordinaria, pero también una hábil espadachina. Durante la guerra Genpei, fue una de las pocas mujeres que lucharon en batalla y se cuenta que en una ocasión decapitó a un guerrero enemigo con una facilidad impresionante. Aunque su historia ha sido, en parte, romanizada con el paso del tiempo, es claro que Tomoe Gozen fue una de las guerreras más admiradas de su época. Siguiendo con mujeres históricas que desafiarían el papel tradicional de género, encontramos a Juana de Arco, una campesina francesa que, con solo 17 años, lideró ejércitos en la Guerra de los 100 años. Juana afirmó haber recibido visiones divinas que la instaban a liberar a Francia del dominio inglés. Aunque carecía de formación militar, su liderazgo y fe inquebrantable inspiraron a las tropas francesas, logrando victorias cruciales. Capturada por los ingleses, fue juzgada y condenada a la hoguera, pero su influencia no terminó ahí. Juana de Arco fue canonizada siglos después y hoy es una de las figuras más icónicas de la historia francesa. No podemos hablar de mujeres guerreras sin mencionar a Zenobia, reina de Palmira, un poderoso reino situado en lo que hoy es Siria. En el siglo III DC, tras la muerte de su esposo, Zenobia tomó el control del reino y desafió abiertamente al Imperio Romano. Bajo su liderazgo, Palmira expandió su territorio y llegó a controlar Egipto. Zenobia era conocida no solo por su habilidad en la guerra, sino también por su inteligencia y educación. Lamentablemente, su resistencia contra Roma no duró para siempre. Fue capturada y llevada a Roma como prisionera, pero su audacia quedó marcada en la historia como un ejemplo de la fortaleza y capacidad de liderazgo de las mujeres. Otro ejemplo fascinante es el de las Daomei, un regimiento militar compuesto íntegramente por mujeres en el reino de Daomei, ubicado en la actual Benín. Conocidas como las Amazonas de Daomei, estas mujeres eran entrenadas desde jóvenes en técnicas de combate y eran temidas por su ferocidad en la batalla. Lo más impresionante es que las Daomei no eran una excepción en tiempos de emergencia, sino un cuerpo militar permanente que luchaba junto a las tropas masculinas. Eran reconocidas por su coraje, y en muchas ocasiones, demostraron ser más resistentes y letales que los hombres. En Europa, también encontramos el ejemplo de Catalina de Erauso, una monja que escapó del convento en el siglo XVII y vivió una vida como soldado bajo una identidad masculina. Catalina participó en varias batallas en América del Sur, trabajando para el ejército español. Su historia es excepcional no solo por su habilidad militar, sino por la manera en que desafió las normas de género de su tiempo. Catalina vivió la mayor parte de su vida como hombre y solo reveló su verdadera identidad años después. Finalmente, no podemos dejar de mencionar a las mujeres que lucharon en la Revolución Mexicana, conocidas como las Adelitas o soldaderas. Estas mujeres desempeñaron un papel crucial en el conflicto, no solo como acompañantes de los soldados, sino también como combatientes activas. Algunas de ellas, como Petra Herrera, llegaron a comandar ejércitos enteros. Petra, por ejemplo, lideró a un grupo de mujeres guerreras que participaron en la toma de Torreón, una de las batallas clave de la Revolución. Aunque al principio se disfrazaba de hombre para unirse a las filas, pronto comenzó a luchar como mujer y dejó un legado de valentía y determinación. La historia está llena de ejemplos de mujeres que, a pesar de las restricciones de género impuestas por sus sociedades, se alzaron en armas para defender sus ideales, sus tierras y sus derechos. Estas mujeres guerreras no solo nos recuerdan que la valentía y la fortaleza no conocen género, sino que también nos inspiran a seguir rompiendo barreras y luchando por lo que creemos justo.
La próxima vez que pensemos en la guerra y el conflicto, recordemos a estas mujeres. Su historia merece ser contada y recordada tanto como la de los grandes generales y conquistadores de la historia.